Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar acerca de una deidad muy poco conocida, de la que se ha hablado poquísimo. Sin embargo, dentro de los círculos herméticos y en especial dentro del gnosticismo, sí que es esencial. Hoy hablaremos de Abraxas, un dios que para algunos encierra el bien y el mal al mismo tiempo. Todo parte de una secta gnóstica que fue fundada en el siglo II por Basílides de Alejandría. Esta secta era reconocida como los basilideanos. Bien, ellos consideraban que el ser supremo era Abraxas. Como podéis ver, era representado con una cabeza de gallo y patas de serpiente. Existen algunas fuentes que sugieren que este saber hermético de Abraxas proviene de una de las doctrinas secretas que dio un iniciado del apóstol San Pedro. Ya tenemos aquí una primera conexión con el tema de Jesús de Nazaret, pero luego veremos otros aspectos que lo vinculan. Vayamos a profundizar un poquito más. Veamos. ¿Quién fue el fundador de los basilideanos? Pues básicamente fue Basílides de Alejandría. Como veréis, este señor poseía un amplísimo conocimiento de la tradición gnóstica, el fundamento de los textos encontrados en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Unos textos que rompieron con las bases del catolicismo, hecho por el cual la Iglesia exterminó a los gnósticos. Sí, fueron perseguidos por sus pensamientos y finalmente los mataron a todos. ¿Sabéis por qué acabaron con ellos? Pues porque, como veréis, su fundamento era que Yahvé, el dios judeocristiano, era en realidad el diablo, el demiurgo que creó al mundo como una cárcel para alimentarse del dolor y del sufrimiento de sus criaturas. Basílides de Alejandría tenía una filosofía muy clara. Abraxas era el verdadero ser supremo, que había generado 365 cielos, como los 365 días que tiene el año. Todo esto tiene que ver con un ciclo de acción divina. Cada día una acción o una virtud del dios. Pero además, en la numeración griega podéis ver aquí que cada letra contiene una equivalencia numérica. Abraxas da un total de 365. Es curioso, ¿verdad? Cómo se juntó la magia, cómo se conjugó el simbolismo, la numerología. Todo va engarzado. Pero según Basílides, estos 365 cielos que despliega Abraxas son algo así como dimensiones, como estratos de realidad. Y el último de estos mundos es el nuestro. Es el nuestro. Nuestro mundo que estaría gobernado por un falso dios, el demiurgo, que sería el Yahvé judeocristiano. Este sería el amo y señor que domina nuestro planeta y que no nos deja evolucionar libremente, sino que nos retiene cautivos. De esta concepción se desprenden datos revolucionarios, como por ejemplo que el motor del que se sirve este demiurgo para controlarnos es la ignorancia del ser humano. La ignorancia para no poder ver nada más allá, encerrado en una burbuja que no permite percibir al Dios verdadero, ni atisbar otros mundos superiores a este. Pero Basílides llegaría a afirmar incluso cosas tales como que Jesús de Nazaret no fue realmente crucificado, sino que en su lugar crucificaron a Simón de Cirene, quien sufrió el Calvario en la cruz por un error de sus ejecutores. Simón de Cirene es nombrado en los evangelios como el campesino que ayuda a Jesús a cargar la cruz hasta el Gólgota. Pero según esta versión habría sido él mismo, Cirene, crucificado, y no Jesús. Este personaje, Basílides, tuvo numerosos discípulos, tanto en Europa meridional como en Egipto, y utilizaba amuletos para ensalzar la gloria y poder del dios Abraxas, supuestamente el verdadero dios. Toda esta escuela de misterios y conocimientos de Basílides acabó extinguiéndose en el siglo IV. Y finalmente, como ya os dije, los gnósticos acabaron siendo masacrados por la Iglesia, quemados vivos en la hoguera y ajusticiados de las formas más crueles imaginables. Todo porque los gnósticos creían que Yahvé, el dios judeocristiano, era en verdad el diablo, un usurpador del Dios verdadero que había imitado en parte las leyes cósmicas. Para ellos, Abraxas era ese ser supremo. Y no solo eso, ellos sostenían que Abraxas fue el verdadero Dios que envió Jesús
a Jesús de Nazaret a la tierra, como un ejemplo de alma pura y bondadosa, para dar un mensaje que podría cambiar el mundo. Entre el siglo III y IV, Abraxas se vinculaba a Mitra, y algunos lo veneraban como mediador del persa Ahura Mazda y Ahriman, es decir, entre el bien y el mal. Las dos polaridades estarían integradas en esta misma superconsciencia. De tal modo que aquel ser humano que se mostraba benévolo, honesto y con una actitud bondadosa hacia los demás y hacia la vida, Abraxas lo apoyaba y lo colmaba de felicidad. Pero ay de aquel que se volvía oscuro, cruel o maligno. Abraxas lo aplastaba con fuerza. Se decía que Abraxas ayudaba solo a las buenas almas, las almas caritativas, puras, aquellos que por el contrario robaban, mataban o actuaban con maldad. Abraxas era implacable con ellos, los destruía. Otro punto interesante es que los gnósticos usaban talismanes y símbolos de poder como protección, y ahí estaba Abraxas. Generalmente se dice que el conjuro de poder Abracadabra, tan mítico, fue posterior a Abraxas, es decir, primero se usó el conjuro con las letras Abraxas. Según Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, Abraxas es un conjunto de letras mágicas que tendría su origen en el copto y en Egipto, y que significa no me dañes, es decir, sería usado como amuleto de protección. Lo llevaban escrito como talismán colgado en el cuello. Aquí podéis ver monedas y gemas, e incluso piedras, donde estaba escrito Abraxas, y como podéis ver lo representaban con un cuerpo humano con cabeza de gallo. Fijaos que en una mano portaba un escudo y en la otra un látigo. Luego observad que sus piernas son enteramente dos serpientes. También en algunas gemas aparecen las letras I, A, O, consideradas divinas. Curiosamente, la palabra gallo o gallo contiene estas vocales. En el libro Curso Esotérico de Cábala, del maestro Samael, en su capítulo sexto, podemos leer lo siguiente. La clave se encuentra en la serpiente. Las patas de gallo del Abraxas es una doble cola de serpiente. Existe la serpiente del Edén y la serpiente de cobre de Moisés, entrelazadas en el Tau, es decir, en el lingam sexual. La serpiente normalmente está encerrada en el chakra Muladhara, la iglesia de Éfeso. Ella dormita en ese centro coxígeo. La serpiente debe salir de su iglesia inevitablemente. Si sube por el canal medular, nos convertimos en ángeles. Si baja hasta los infiernos atómicos, nos convierte en demonios. Ahora comprenderéis por qué la serpiente del caduceo es siempre doble. La fuerza sexual es el hile de los gnósticos. El alma se halla entre dos caminos, el de la luz o el de las tinieblas, y el problema es absolutamente sexual. La clave se encuentra en la serpiente sagrada, el gallo que representa el I-A-O, el verbo, la palabra. Bien, yo me propongo, después de haber expuesto resumidamente toda esta concepción sobre este dios que los gnósticos consideraban el auténtico Abraxas, si os ha gustado este vídeo y esta exposición de hoy, me comprometo, por supuesto, a compartir unos datos que probablemente no se han dado aún en habla hispana, sobre concepciones aún más extensas y detalles más específicos sobre este misterioso ser que sin duda es uno de los dioses más extraños de la historia de la humanidad, Abraxas. Hacedme saber si os interesa y vamos a profundizar aún mucho más. Amigos, me despido hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao.